Dice así. Si la tangente del ángulo A es igual a 3 medios, determinar el valor de las razones trigonométricas para el ángulo A y para el ángulo B. ¿Sí? Entonces vamos a fijarnos que nada más nos dan el valor de la tangente. Entonces, vamos a recordar, no sé si por acá lo tengo, que la tangente, a ver, aquí está, es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el dato que nos están dando. Aquí está. Entonces, vamos a recordar. La tangente es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué quiere decir? Que el valor que nos están dando de 2/3, ¿sí? El 2 representa al cateto opuesto y el 3 representa al cateto adyacente, ¿sí? Eso es lo que significa el dato que nos están dando. Entonces, ¿qué elemento nos hace falta para poder determinar las razones trigonométricas? Hipotenusa. La hipotenusa. Muy bien. Entonces, vamos a dibujar nuestro triángulo para que toda esta información se vea de manera más clara. Recuerden que estamos hablando de triángulos, rectángulos, y está el de 90 grados, y yo le voy a poner al que está abajo el ángulo A, ¿sí? Puede tomar el valor. En este tipo de ejercicios yo podría llamarle ángulo A al que está arriba, y si lo escoro de manera correcta, pues no debe de haber ningún problema. Entonces, vamos a llamarle ángulo A. A este que está acá. Ok, quiere decir, ahora vamos a, ya tengo el ángulo A que vamos a ponerle el que está acá. El cateto opuesto, recuerden que es el que se encuentra enfrente. Quiere decir que voy a ubicar de esta manera el 2, porque es su cateto opuesto. Y el cateto adyacente, ¿sí? Está aquí. Entonces, vamos a recordar que por el teorema de Pitágoras, cuando queremos determinar la hipotenusa, ¿sí? Tenemos que sumar el cuadrado de los catetos y después obtener la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces lo voy a poner de manera directa, ¿sí? Porque ese de teorema de Pitágoras ya deben de saberlo. Ok, entonces voy a poner el valor de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. A ver, raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. O sea, 2 al cuadrado me da 4. Sumado con 3 al cuadrado me da 9. 9 y 4 me da raíz de 3. ¿Sí? Y de esta manera nosotros ya encontramos el valor del cateto, de la hipotenusa,
que es el que nos hacía falta. Ya con esto nosotros podemos determinar las razones trigonométricas. Ahorita solo voy a determinar las principales, que son seno, coseno y tangente para el ángulo A. Entonces, voy a empezar. Tengo que el seno es igual al cateto opuesto, que es 2, entre la hipotenusa, que es raíz de 13. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Ya no debe de haber ninguna duda. Si tienen duda, pues que me digan, porque estamos avanzando. Ok. Seno. Vamos a ubicar ahora el coseno, que recordemos que el coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea que es 3 entre la raíz de 13. Y por último ya tenemos el valor de la tangente, que es opuesto entre adyacente, que es el 2/3 que nos había dado. Si ese nos lo dieron, de todas maneras tratamos de calcularlo para ver si todo lo que hicimos está correcto. Vean, tangente, el cateto opuesto es 2 entre el cateto adyacente, que es 3. Me da 2 cateto opuesto aquí hay un error, ¿ya lo vieron? El cateto opuesto 2, 3. La tangente me decía que era 3 medios. Entonces, para no... Prácticamente está al revés, pero yo lo voy a cambiar para que no tengamos que realizar el mismo procedimiento. Ok, 2/3. Cateto opuesto entre adyacente. 2 por 2, 4. Ok, así está bien. ¿Sí? Y ahora prácticamente ya tengo las 3 primeras y yo podría determinar las que siguen, las recíprocas, las inversas. Pero pues ahorita no lo vamos a seguir haciendo porque eso ya lo vimos. Entonces vamos a recordar ahora cómo se obtiene, pero el valor de los ángulos. Recuerden que para el ángulo A ustedes pueden despejar ya sea en la razón seno, en la razón coseno o en la razón tangente, y les va a dar prácticamente sí, lo mismo. Entonces, vamos a determinar vamos a utilizar la tangente y vamos a despejar entonces aquí. Entonces, para encontrar el ángulo, si ustedes pueden intentar con las demás y nos debe de dar lo mismo. Vamos a utilizar tangente y vamos a despejarla y me va a dar tangente. La tangente pasa del otro lado como la tangente inversa. ¿Sí? Y entre paréntesis, su... Da 33.69. A ver. 33.69, muy bien. 2/3. Y de esta manera encontramos el valor del ángulo A. Ok. Ahora vamos a recordar los primeros ejercicios que hacíamos desde el principio, en el que yo les daba, si en un triángulo ya sé que un ángulo mide 90, porque es un triángulo rectángulo. El otro ángulo ya lo encontré y me dio 33.69. Entonces, ¿cuánto mide el otro ángulo, el tercer ángulo? En este caso sería el ángulo B. ¿Cuánto estaría dando? Ya tengo el valor de 90. Ya tengo el valor de 33.69.
¿Cuánto mide el tercer ángulo? 56.31. 56.31. ¿Sí? Si nosotros calculamos el segundo triángulo utilizando razones trigonométricas, nos debe de dar un aproximado, tal vez nos da 56.29, más o menos de ese estilo. ¿Sí? No debe de variar mucho en cuestión de grados, sino nada más en décimas. Ok. ¿Dudas con este ejercicio? Fíjense, empezamos a desarrollar todo a partir de que yo les daba el valor de una razón trigonométrica. ¿Sí? A partir de ahí yo identifico, ¿sí?, qué elementos del triángulo son y con base a ello determino los demás. Entonces copien y ahorita continuamos con otro ejercicio. Maestra, ¿cómo se despeja la tangente? La tangente, tanto el seno y el coseno como la tangente, cuando yo la paso del otro lado, ya no pasa como tangente normal, pasa como tangente inversa. ¿Sí? Es este menos 1 que está aquí arribita. ¿Sí? Es la tangente a la menos 1. En la calculadora, para que ustedes puedan poner esa tangente inversa, tienen que poner shift seguido de la razón. Ponen shift seno y ya van a tener seno inverso. Ponen shift coseno y van a tener el coseno inverso. Y de la misma manera, shift tangente y les va a asomar tangente inversa. Gracias. De nada. A ver. Chacón Toscano. Montalvo Cardenas. Ok, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Si la cosecante de A es igual a 5/3, determina el valor de las razones trigonométricas.
Ok. Entonces, vamos a recordar que la cosecante es la razón inversa ¿de quién? Del seno. Del seno. Ok, entonces vamos a escribir aquí en un ladito, vamos a dar 16, y vamos a ubicar esto que tengo por acá. Sí, aquí está el seno. Entonces, teníamos que la razón seno, ¿sí? Me involucraba al cateto opuesto y a la hipotenusa. Entonces quiere decir que la cosecante es al revés, es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces, vamos a ver. Ya tengo el seno, quiere decir que la cosecante del ángulo A es igual a la hipotenusa, ¿sí? Arriba vamos a tener ahora a la hipotenusa. Y abajo al cateto opuesto. Bien, ya que determiné la relación, entonces nada más la igualo al dato que me están dando. Quiere decir que la cosecante es igual a 5 tercios. Entonces, de esta manera ya puedo deducir que la hipotenusa es 5 y que el cateto opuesto es 3. Ahora vamos a dibujar esta información, vamos a representarla en el triángulo y podemos ver que nos hace falta, ahora en este, ¿qué nos hace falta? Tengo aquí mi triángulo. El cateto adyacente, muy bien. Aquí tengo mi A, la voy a ubicar en el mismo lado. Tengo su cateto opuesto, que es 3. Y tengo el valor de su hipotenusa, que es 5. Bien. Entonces vamos a utilizar de la misma manera el teorema de Pitágoras para encontrar el lado faltante. Nada más que aquí tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Ahora no es una suma la que se hace porque no estoy buscando el valor de la hipotenusa, sino quiero hallar el valor de un cateto. Entonces, en lugar de sumar ahora los cuadrados, voy a realizar una resta. Bien, entonces vamos a poner el cateto B es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, por ejemplo, es 5, 5 por 5, 25, menos 3 por 3, 9. Ok, ¿cuánto da 25 menos 9? 16. Tu cateto adyacente sería 4. Porque Perfecto. Me da aquí el 16. Y como 16 tiene raíz exacta, pues yo puedo poner 4. ¿Sí? Quiere decir que nuestro cateto adyacente es igual a 4. ¿Sí? Y de esta manera, yo ya determiné el otro elemento que faltaba con respecto a los lados. ¿Dudas? Ok, tengo ahí. Yo sí, maestra. ¿De dónde sacó el 25? Es el cuadrado de la hipotenusa. 5 por 5, 25. Menos el cuadrado del cateto opuesto. Ok.
Ahora lo que sigue, ¿sí? Pues ya podemos determinar, ya tenemos todo, ya podemos determinar las razones trigonométricas. Entonces voy a hacer lo mismo que en el anterior, solo voy a determinar de las principales. Entonces vamos a empezar. Seno de A es igual al cateto puesto entre la hipotenusa, o sea, es 3 entre 5. Y tengo a coseno, que es cateto adyacente, es 4 entre la hipotenusa, que es 5. Y tengo a la tangente, que es cateto puesto entre el cateto adyacente, o sea, 3 entre 4. ¿Sí? Y con esto ya determiné las razones. Y si tengo las razones, entonces ya puedo determinar el valor del ángulo. Entonces vamos a determinarlo, ¿sí? Entonces vamos a poner el ángulo A, vamos a utilizar seno ahora. Sí, recuerden que independientemente de la razón que utilicen, les debe de dar lo mismo. Entonces, seno, Da 36.86. ok, seno inverso de 3/5. $36. Ok, insertar. Quiere decir que A es igual seno inverso de 3/5. A ver, vamos a checar. $36.86. Perfecto. Ok, si ya tengo entonces el ángulo A, ya tengo un ángulo de 90, ¿cuánto vale mi tercer ángulo? Que es el ángulo B. $36.86 más 90 para 180. ¿Les da? 53.14. 53.14. ¿Sí? Y de esa manera, pues ya tenemos todo. ¿Dudas? Porque ahorita vamos a utilizar todo esto. Entonces vayan copiando porque voy a cambiar la presentación. Ok, vamos a pasar entonces ahora sí a los ejercicios. ¿Cómo van a venir más o menos en la siguiente ADA? Entonces vamos a cerrar esta.
Y vamos a pasar a la siguiente. Ok, entonces vamos a proyectarla. Y vamos a empezar ya con los ejercicios de manera directa. Y problemas con razones trigonométricas. Ok, vamos a empezar con el primer ejercicio. Aquí lo tenemos. Y se encuentra el valor de X. Ya no les pido, determina las razones trigonométricas y toda la cosa. Sí, determina el valor de X. Ya ustedes deben de saber qué es lo que van a, en qué van a utilizar y toda la cosa. Entonces, empiecen ustedes, vean qué tienen, qué les piden, qué pueden utilizar. Y nada más les voy a poner acá la notación del ángulo A. ¿Ok? Entonces empiecen a hacerlo. Maestra, ¿el valor de X lo podemos sacar elevando? No, porque lo que tú quisieras utilizar, pues es el teorema de Pitágoras. Pero Ajá. para que utilices el teorema de Pitágoras necesitas dos medidas para encontrar la tercera. Y aquí yo solamente les estoy dando una. Bien. A ver, vamos a empezar entonces. ¿Quieren hallarlo ustedes solo y me dicen? A ver si les está dando. Sí. Ok, entonces les doy tiempo para que lo hagan. Ok, Lozano, Canché Lozano. Monse Martínez entrará un poco tarde. Ok. ¿Quién es? Carrillo, Landero. Chan, Papón. Ok. Daphne Pombo. Castillo. Martínez.
8 por 6 31, 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Perfecto. ¿Cuánto les va quedando? A ver, Pero no sé si está bien. ¿cuánto te dio? La X me dio 9.71 y la Y me dio 5.16. Ok. A Profesor, ver, no, espérame, hoy hice un error porque me estaba basando del ejemplo y puse 28 en lugar de 42. Me dio 8.174. a ver, vamos a ver cuánto da esto. Ok. Primero que nada, vemos que ahí tenemos el ángulo A y tengo el valor del ángulo A. Entonces, con respecto a ese ángulo, tengo el 11 y tengo que hallar X. Entonces, el valor de X viene siendo el cateto adyacente del ángulo A y el 11 viene siendo la hipotenusa. Ahora, ¿qué razón trigonométrica me relaciona hipotenusa y cateto adyacente? Coseno. Coseno de A, muy bien. Es el cateto adyacente, es decir, la X, entre la hipotenusa que vale 11. ¿Sí? Pero yo ya sé de qué ángulo estoy hablando, ¿sí? Esa A toma el valor del ángulo que, observando el triángulo, ¿sí? Esa A en realidad es un 42. Ok. Ahora lo que sigue, como yo quiero encontrar el valor de X, tengo que dejar sola a esa X. Así que ese 11 que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando del otro lado. O sea, me va a quedar 11 multiplicado por el coseno de 42. Cuando yo haga esta operación, ya voy a tener cuánto vale X. Entonces, quiere decir que X es igual a 11 coseno de 42, 8.17 centímetros. Y de esta manera ya encontré el valor de X. ¿Sí? Entonces, hagan la cuenta en sus calculadoras porque si no, luego no van a saber cómo utilizarlas. Maestra, ¿por qué cos? No sé. Porque el seno me involucra al opuesto y la hipotenusa. Sí puedo hallar este valor, el que viene siendo la vertical, pero a mí el que me están pidiendo es esta X que está acá. Entonces, esa X, ¿sí ve, Slim?
esta X, tengo que buscar cómo se relaciona con esta A que está aquí. ¿Sí? La que yo quiero buscar. Vamos a ponerle ahora Y a mi otro lado del triángulo. Por ejemplo, me va a quedar así. Y ahora el que me están pidiendo, ¿sí? Empieza a tener ¿qué relación tiene la A con la Y? Ya es su cateto opuesto, ¿sí? Entonces ya puedo determinar con cateto opuesto e hipotenusa, ya puedo utilizar ahora sí la función seno. Entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a poner seno de 42 es igual al cateto opuesto, que es la Y que quiero buscar, entre hipotenusa, que es el 11. ¿Sí? Y vuelve a pasar lo mismo. Ese 11 que está ahí lo voy a pasar multiplicando ahora. ¿Sí? Del otro lado. 11 multiplicado por el seno de 42. Y ese es igual al valor de Y. Y cuando haga esta operación me va a dar 11 seno 7.36. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta la relación de lo que yo quiero hallar y la información que tengo. Esa me va a permitir, ¿sí? Saber si voy a utilizar ya sea el seno, el coseno o la tangente. ¿Ok? Copien este ejercicio y nos vamos rápido con otro. Ok, vamos al siguiente. Y aquí me dice, ahora sí, como decía Adirem, aquí fíjate Adirem, tienes el ángulo A, que es este que está acá, que yo tengo su valor. ¿Sí? Lo que yo quiero buscar es esta X y tengo como dato este 36 que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué relación hay entre el ángulo A y la X? ¿De qué le toca? Su cateto opuesto, ¿no? Es su cateto opuesto. Y el 36 es... La hipotenusa. Ok. Ahora, ¿qué razón trigonométrica me relaciona cateto opuesto entre hipotenusa? El seno. El seno. Entonces voy a poner seno del ángulo A es igual al cateto opuesto que es la X entre la hipotenusa que es el 36. Esa A la cambiamos por su valor que es 28. Okay. Vamos a cambiarla aquí, 28.
Y nos queda de la misma manera, para dejar sola al valor de X que yo quiero encontrar, ese 36 lo voy a pasar del otro lado, multiplicando al seno de 28. Entonces voy a tener 36 seno de 28, y eso me va a dar el valor de X. Quiere decir que X es igual a ¿cuánto les dio? 16.90. 16.90. ¿Sí? Y de esta manera ya determinamos el valor de X. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Sí? Copien y vamos a ver el último. Y tenemos el siguiente. En este siguiente veamos que ya, pues no les doy la imagen, pero la podemos construir, ¿sí? Y dice, para subir al Miquelet de Valencia, ¿sí? Estamos hablando de un edificio. Utilizamos una escalera exterior de 55 metros, ¿sí? La escalera mide 55. Que forma, y aquí viene la parte importante, que forma con la horizontal, es decir, que forma, la horizontal viene siendo el piso, ¿sí? Que forma con el piso un ángulo de 67 grados. Con estos datos calcula la altura del Miquelet. Entonces, vamos a dibujar primero que nada, porque es muy importante, los siguientes datos. ¿Ok? Dice que la escalera mide 55. En este dibujo, la escalera pues viene siendo la hipotenusa. Y siempre cuando hablen de escalera, sí recuerden que la escalera tiene un ángulo de inclinación y por eso en este caso es la hipotenusa. Y nos dice que es la escalera la que forma un ángulo con la horizontal. Entonces, no nos vamos a ir arriba porque no es la escalera con el edificio, con el Miquelet, sino es la escalera con la horizontal. Por lo tanto, esos 67 grados y hacen referencia a este ángulo que está aquí. Entonces, vamos a llamarle también ángulo A. ¿Y qué nos pide? Nos pide la altura, no nos pide la distancia de aquí a la escalera, ya tenemos la escalera, nos pide la altura. Entonces, lo que nos está pidiendo es esta X que se encuentra aquí. A ver, ya terminó la clase, son 10:50. Traten de hacerlo y mañana discutimos a ver cuánto les quedó el valor de esta X, que es la altura del Miquelet. ¿Sí? Entonces, nos vemos hasta la siguiente clase. Y si no hay dudas, ya pueden salirse de la llamada. Gracias, profesora. Bueno, nos vemos.